Hoy vamos a hablar del triángulo superior Keter, Jochma y Binah. Habíamos dicho que Keter es el espacio interno psíquico que nos permite acceder a la conexión con la divinidad. Y Jochma es el canal por el cual ingresa la luz y el amor y la información que necesitamos para, para desarrollar el conocimiento. Y Binah es el entendimiento, la posibilidad de organizar toda esa información, todo ese conocimiento que llega de una forma coherente que nos resulte posible de asimilar. Cuando este triángulo está en armonía, somos capaces de canalizar, de recibir información, de traer todo aquello que resulte necesario como información de luz y de amor para nuestra vida y para nuestros seres queridos y nuestros alumnos y nuestros pacientes. Digamos, si todo eso funciona en armonía, vamos a poder integrar el conocimiento, la luz, el amor, la conexión hacia el posible despertar y crecimiento espiritual, con la posibilidad de organizar eso en un conocimiento coherente que podamos brindar a otros y también asimilarlo para ayudarnos en nuestras propias vidas. Ahora bien, todos sabemos que no es exactamente así todo el tiempo, ¿no es cierto? Hay momentos en que hay una oscilación, hay incluso desequilibrio, ¿no es cierto? ¿Cuándo puede ocurrir ese desequilibrio? Por ejemplo, voy a dar ejemplos de posibles desequilibrios. Keter muy abierto, por ejemplo, personas que incluso cuando ves los chakras, ves que tiene el séptimo chakra totalmente abierto, una gran disposición a conectarse con todos los universos y todas las dimensiones, pero si tiene cerrado el canal de Binah o cerrado el canal de Jochma, eso no va a terminar de descender y de plasmarse en acciones posibles o en una organización del conocimiento. Por ejemplo, parece muy extraño esta combinación. Supongamos a alguien que tenga muy abierto el canal en Keter, muy disponible la energía para volar hacia otras dimensiones. Pero en Jochma empieza a haber una interferencia que puede estar originada en Binah, como habíamos dicho otra vez, por ejemplo, que Binah esté haciendo juicios, frenando por dogma, por conceptos erróneos, por creencias limitantes, por miedo, ¿no? Porque Binah es como también lo que sostiene ese miedo de la desintegración del ego. Binah es lo que sostiene que el ego mental permanezca en cierta forma, tanto para bien o para mal, ¿no es cierto? Entonces, Jochma puede estar frenado por Binah, pero también podría estar frenado de alguna otra forma, porque digamos que en cierta manera podríamos decir que eso está vinculado como lo que sería el séptimo chakra y el sexto. O sea, si nosotros recibimos mensajes desde la intuición y los ignoramos, no sé si te pasa, pero yo que soy una persona muy rebelde, ya me conocen por los pocos videos que habrán visto, conocen algunos mi personalidad y yo tengo una tendencia a la rebeldía. Entonces, por ejemplo, me ha pasado, sinceramente me ha pasado, por ejemplo, de mirar el paraguas y veo, digo, tendría que llevar el paraguas. No, pero si hay sol. Y después llueve. Entonces, esa es una desobediencia a mi propia intuición. Recibo el aviso, tenés que llevar el paraguas y no lo llevo porque mi mente dice, no, si hay sol no va a llover. Entonces, el que es más obediente le pasa al revés. Mira el paraguas, lo tengo que llevar, pregunta, sí, lo tengo que llevar, lo lleva, listo. No está preguntando, no, porque ahora hay sol, después va a haber sol. Entonces, los que somos más rebeldes o más cuestionadores, tenemos que estar un poco como prestando una atención adicional. Hay otras personas que fluyen más. Jochma les llega la información desde la intuición y la aceptan sin cuestionarla intelectualmente o sin rebelarse contra eso que llegó. Entonces, en realidad después se les facilita la vida, porque ya
llegó la información y trabajaron en función de esa información que había llegado. O sea, hay muchas formas en las que podemos interferir por miedo, por creencias limitantes que vienen de Binah, ¿no? O sea, por ahí es más fácil entender cuando Binah interfiere, porque bueno, interferir desde la mente. Ahora, cuando la interferencia está en Jochma, a veces es más difícil darse cuenta, porque ¿cómo puede la intuición misma entrar como en un espiral que no corresponde a lo que debería ser? A ver, vamos a dar otro ejemplo. Supongamos una persona que tiene gran capacidad para abrirse a su intuición, a su canal, un gran canalizador, un gran vidente, porque ha pasado también, hemos conocido casos de grandes videntes que se han equivocado enormemente, y no por interferencia divina, sino por la misma interferencia de Jochma. ¿Eso por qué puede suceder? Porque Jochma podría estar también contaminado. ¿Cuándo podría contaminarse Jochma? Por ejemplo, cuando está conectando con una energía del astral, es decir, Jochma está en una frecuencia muy alta, pero podría pasar que estuviera contaminado por una energía del astral. Eso lo vamos a ir develando después en mayor detalle, pero básicamente digamos que lo que estamos aclarando es que podría suceder que Jochma tuviera una interferencia del astral, es decir, que siendo vidente o canalizador, no estuvieras manteniendo tu canal suficientemente limpio porque te olvidaste de despejarlo después de atender a un paciente, porque descuidaste algo, por ejemplo, a veces hay cosas tan simples de la vida cotidiana como es ver una película que no tendrías que estar viendo a la noche antes de dormir, o olvidarte de despejar tu energía antes de dormir, y entonces tu energía se va hacia el astral. Al estar viajando por el astral mientras dormís, ya tu energía se contaminó, quieras o no quieras. Y cuando más vidente sos, más abierto tengas el canal, peor, no mejor. Entonces, digamos, estas podrían ser las interferencias que podría tener Jochma. O podría ser que Jochma, digamos, desde Jochma, que te apuraras a sacar conclusiones. Ahí podría haber una influencia de Binah. Binah tiene a veces, ¿no? Como habíamos dicho, en Jochma no hay deseo, pero en Binah hay deseo. Deseo significa, si están mirando esto, esto fue karma instantáneo. ¿Vieron cuando hablábamos la otra vez en algún video del karma instantáneo? Tuve un pensamiento que no correspondía, me lastimé. Bueno, está en cicatrización y lo estoy curando y va a estar perfecto. Pero bueno, fue un comentario entre paréntesis. Si me quieren preguntar más sobre el karma instantáneo, se los puedo explicar. Bien, entonces, Jochma viene con todo sin deseo, aparentemente, digamos, como que es viene el fluir de la energía divina, de la información. En algún lugar hay alguna interferencia, porque se bajó la vibración, se conectó con algún sefirot o una clipot, después vamos a hablar más de eso, ¿no? Una clipot. ¿Y cuál es la clipot de Jochma? Acuérdense, esto de pensar que como, bueno, como estoy conectado y estoy flotando cósmicamente y no me interesa anclarme, ese es el problema de Jochma, más que nada. O se excede en más información, más información, más información, quiero más, quiero más, quiero más, abro, nunca cierro, nunca limpio, nunca sello, nunca filtro. También eso, el filtro. He conocido grandes canalizadores que su problema más grande era ese, no filtraban, no sellaban. Es como si tuviéramos una red y esa red estuvieran los agujeros súper abiertos, y llega información. Y más comparto, más llega aparte, ¿no es cierto? Y eso está bien, pero no filtro, es decir, no estoy discriminando si viene de la luz, si viene de la oscuridad, no me importa, bueno, llega. No, no es así. Hay que filtrar y decir, yo solo acepto la información que viene de la luz y del amor y de Dios, o de los maestros que yo conozco y reconozco, porque también ahí puedo, como eso lo hemos hablado en otros videos y lo puedo volver a explicar si alguien tiene dudas, cómo uno podría ser engañado, ¿no?
De eso hablaba Aurobindo, y he tenido yo pruebas, digamos, de que mis maestros mismos me advirtió cómo uno podía engañarse, que vos estás ahí. Yo estaba en el ashram, mi maestro estaba ahí a unos metros aún, y él mismo me mostró, porque yo estaba todo el tiempo canalizando información de parte que venía de él, y él me mostró en una meditación que yo podía equivocarme, porque podía ser que un maestro falso, un falso maestro, se disfrazara con su rostro para engañarme. Y yo estaba en el ashram, ahí al lado de él. Entonces, imagínate cuando yo me fuera y volviera a la civilización. Entonces, le puede pasar a cualquier persona. Entonces, eso es importante entenderlo, que hay que filtrar, que hay que dejar la malla con los orificios del tamaño perfecto y adecuado y correcto a la información que me corresponde a mí, según mi capacidad, según mi canal, según mi capacidad de discriminación, según mi nivel evolutivo, ¿sí? Según mi conciencia. Da'at, ¿se acuerdan de Da'at? Ahora vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿cuánto me es permitido a mí en esta encarnación, en esta rueda de la encarnación, en este momento de mi vida, con mi nivel evolutivo? ¿Cuánto yo puedo recibir? Porque entonces prestar atención. Ahora, en Vina, como habíamos dicho, sí está el deseo. Y ese deseo, cuando Vina está desequilibrado, se puede transformar en una ansiedad de conocimiento. Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Entonces, si vos querés saber más, y entonces estudias mucho y lees mucho, y se empieza a desequilibrar. ¿Por qué? Porque es mucho esa ansiedad de querer saber más sin tomar ese registro de ese equilibrio, ¿sí? Por eso, Da'at, que es la conciencia, ayuda en esto de equilibrar, porque si yo estudio mucho o estudio, no es que no hay nada de malo en estudiar mucho, ¿eh? Quiero decir, si estudias sin el registro de la integración con el conocimiento, con la sabiduría interna, y no tomas conciencia, no estás registrando eso que estás aprendiendo para integrarlo en todo tu árbol de la vida completo, empieza a desequilibrarse. Y puede, por ejemplo, suceder que aparezca la soberbia, y por eso también es importante, por eso estamos hablando de un triángulo, entender que la sabiduría viene de Keter, viene de más allá de Keter, viene de Dios, como que el único sabio en realidad es Dios. Y nosotros solo estamos tomando un pequeño fragmento, una partícula, y la traemos. Y como decía recién, yo vine a esta vida, todos vinimos a esta vida a revelar una partícula de luz, más pequeño, más grande, según lo que a cada uno le corresponda. Y entonces en esta revelación de la luz, del amor, de la creatividad, de la alegría, del bienestar para todos, lo que cada uno ha traído. Y entonces, si yo acepto ser canal, porque forma parte de Josma, si yo acepto, empieza a venir la información. Si la comparto, viene más. Si tomo conciencia, viene más. Si discrimino, viene limpio, viene puro y se puede compartir y estamos todos a salvo. Y entonces Binah puede hacer las preguntas correctas y organizar toda esa información para no perderse en el más allá y no quedar colgado en otra galaxia, aceptando que yo puedo organizar esa información. Por eso es importante estudiar. Dije, no es que, cuando dije no estudiar de más, no es que es estudiar de más. En realidad, bueno, por lo menos de mi punto de vista, no hay forma de estudiar de más, hay tanto para aprender, sino que es como, bueno, estudio y en algún momento hago un stop, registro, tomo conciencia, integro la información, conecto con la intuición y evito que la mente interfiera con el conocimiento verdadero que tiene que llegar. Es como si hubiera una persona que siente el ala de un ángel. Me han pasado, gracias al cielo, y agradezco infinitamente de sentir el ala del ángel. Ahora, después empieza la mente, empieza Mina a decir,
eso no existe porque eso es una metáfora de no sé qué, de la Edad Media o de no sé quién, del Renacimiento, o de no sé quién, que han fabricado esa imagen de los ángeles con alas, pero eso no es real porque es algo que es una creencia y no es cierto, entonces eso que sentiste en realidad no era un ángel, yo podía ser cualquier otra cosa, podía ser el viento que entró por la ventana o lo que sea. Bueno, arruiné mi experiencia cuando hago todo eso. Dejé de disfrutarlo. Yo prefiero sentir que es el ala del ángel y agradecerlo. Yo prefiero eso. Cada uno puede preferir lo que prefiera. Yo prefiero sentir que si siento el ala de un ángel que me roza, conecto con el cardíaco, con Tiferet, con el alma, con la sede del alma, y me digo y digo, gracias, gracias, gracias por esta extraordinaria experiencia. Y lo entrego y si, bueno, y si fue un error y era el viento, es decir, yo siempre me acuerdo que cuando leía Castaneda, don Juan decía que a veces cuando uno ve que un objeto te trae un símbolo, entonces vos aceptás desde tu tercer ojo, desde tu visión, vos aceptás el símbolo. Sabés que esa tela que se movió en la vereda no era un pájaro muerto, era una tela que se movió en la vereda. Pero apareció ese símbolo por algo. Entonces, si yo acepto que ese símbolo apareció, sabiendo que sí, en realidad fue una tela que se movió con el viento, pero en realidad había un mensaje, había una advertencia, un peligro, ¿no? O apareció, no sé, había un papel en mi escritorio y yo lo vi de lejos con los ojos sin ponerme los anteojos y me pareció una flor. Y sí, yo sé que no es una flor o que no es una mariposa, es un papel arrugado que había quedado arriba del escritorio, pero llegó un mensaje. Entonces, hay una parte que tiene que ver un aspecto, digamos, en el cual uno tiene que aceptar el mensaje para que sigan llegando más mensajes. Es como aceptar ese acuerdo de, bueno, ¿cuál es el código? ¿Cómo nos comunicamos? Y a veces nos comunicamos así, con una imagen, con una sensación física. Los que tenemos la suerte de tener abierta la percepción física, a veces tenemos la suerte de tener esas sensaciones físicas, de sentir un roce, una cosquillita, un toquecito, y son muestras a veces de cariño que sentimos o de advertencia o de decir, bueno, momento, es hora de acostarse, o fíjate esto que vas a comer no te va a hacer bien, por eso sentís. ¿No te pasa a veces, por ejemplo, que vas a comer algo y sentís algo en el estómago antes de comerlo? Que te están avisando, no comas eso, tenés que comer algo más saludable hoy. Y vos decís, no, pero ¿cómo voy a sentir esto? Si uno invalida las percepciones, después es más difícil. Entonces, ¿cómo acordamos? Mucha gente a veces que son personas muy espirituales, con una vibración muy alta, a veces están todo el tiempo desconfiando de sus percepciones, ¿no? Sentí esto antes de comer, o sentí esto cuando iba a venir alguien, o escuché esto cuando iba a venir el paciente, o percibí esto cuando iba a abrí un mail y sentí que me dolía la cabeza. ¿Te dolía la cabeza cuando abriste el mail? No lo abras, no lo abras. Espera, protección, toma tu lapicera, tu cuaderno, pregunta a tu maestro interno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué me da dolor de cabeza cuando estoy por apretar el botón? Por ahí no lo tengo que abrir. O lo tengo que abrir, bueno, si es algo importante, ¿no es cierto?, del trabajo, lo tengo que abrir enfocado, alineado, centrado, ¿no? Esto tiene que ver con todo lo que está pasando, estafas, ¿no?, etcétera, pero también con cuestiones energéticas. A veces alguien que te envía algo para agredirte, para pelear, para discutir, para pedir algo que vos en ese momento no podés ofrecer. Entonces, no digo no lo abras, porque bueno, si es algo del trabajo lo vas a tener que abrir. Pero entonces, si vos sentís, ay,
acá pasó algo, hay un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es lo que no podés nunca ignorar. Cuando te duele la cabeza, si sos un sanador, un terapeuta, una persona que está abierto energéticamente, el dolor de cabeza es por algo, es una advertencia, es un aviso, es algo que hay que tener en cuenta, algo que, algo está haciendo fricción, fricción. No siempre es algo malo, a veces fricciona porque es algo que me asusta, que me da miedo, que va a mover mis estructuras, ¿no es cierto? Cada uno tiene que encontrar su decodificación y los aspectos que tiene que comprender, no es igual para todos. Pero entonces yo registro, llega de Jojma, de intuición, tercer ojo, percibo, registro, voy a abrir esto, dolor de cabeza, espero, pregunto, analizo, conecto el triángulo. ¿Mm? Y espero. Y entonces lo voy a abrir registrando con DAT, con la conciencia, con el eje, y veo, a ver, y entonces pregunto, ¿y qué tengo que responder acá? Cuando me apuro por la ansiedad de Binah, hay que contestar rápido porque esto, porque aquello, porque hay que hacer, ¿no? Entonces, estoy un poco hablando de otra sefirot cuando hablo de esto, ¿no? Porque bueno, todo esto en realidad no ocurre ahí tan alto. Pero recuerden que nosotros siempre estamos hablando de que la energía se está abriendo cósmicamente y al mismo tiempo a nivel físico. Entonces, estamos hablando de una forma multidimensional. Entonces, ¿cómo puedo mantener este equilibrio entre Binah, Jochma y Keter? A través de Da'at. Da'at es lo que va a mantener el equilibrio, va a hacer que lo que yo piense, lo que yo pregunte, lo que yo reciba, va a ser a través de la conciencia. Y la conciencia también está conectado con mi transformación interna, con aceptar que yo puedo ser canal de esta información y puedo usarlo para transformarme a mí mismo en mi camino espiritual. Es decir, comprender que si yo estoy recibiendo toda esa información, todos esos datos, todo eso que está llegando, no es solamente para que yo pase la información a otros. A algunas personas, de todas formas, les toca esa tarea, ¿no es cierto? Algunos son mensajeros, o bueno, yo también en este momento estoy siendo mensajera, estoy trayendo información, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que eso que está llegando también es para nuestra propia evolución, desde la humildad y desde la transformación que tenemos que hacer en nuestro interior para evolucionar y entendiendo que somos responsables de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, incluido lo propio y en cierta forma lo ajeno, es decir, no por meterte en el karma de la vida del otro, para nada, pero que no es casualidad, ¿no? Que las sincronías favorables o desfavorables, bonitas o feas, que van ocurriendo durante la vida diaria, tienen que ver con ciertas cuestiones que yo tengo que transformar en mi interior. Algo que yo he creado y que vine ahora a pedir perdón, a limpiar, a sanar, a reparar para el máximo bien de todos. Entonces, todo lo que se está moviendo cuando llega esa información implica todo ese abanico de cuestiones. Es decir, DAT también, digamos, en cierta forma, hace que uno tenga que preguntarse, bueno, ¿para qué yo estoy atravesando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cuál es el cambio que tengo que aceptar? ¿Cuál es la transformación que tengo que hacer en función de todas esas moléculas que se están iluminando en mi interior para poder seguir recibiendo más información y seguir avanzando y seguir integrando, porque aparte tiene que ver con eso, con integrar esa información. Entonces, Josma, que está del lado expansivo, del lado derecho, de lo que sería el lado yang, y Binah, que estaría del lado izquierdo, restringido, Xing, trae, es decir, tenemos que buscar el equilibrio para poder llegar a Keter, porque en realidad hay una combinación, digamos. Por un lado, Binah y Josma que quieren llegar a Keter y también que quieren traer la información de Keter
para encarnar toda esa información, esa luz, ese amor hacia Malhut, para iluminar el planeta Tierra, para iluminar tu propio cuerpo físico y despertar al nuevo cuerpo de luz que está llegando ahora, ya llegó el cuerpo de luz. Entonces, toda esa información que te estoy trayendo se está tejiendo, un diablo más desde un lado y otro diablo más desde el otro, pero todo se está volcando hacia ese devenir del despertar de la humanidad en este momento del planeta, que implica el despertar del cuerpo dorado y la integración de todo este conocimiento para el máximo bien de todos y para la activación galáctica que estamos viviendo en el planeta Tierra, en nuestros cuerpos, almas, corazones. Entonces, ¿qué más te puedo decir de este triángulo? Es un triángulo maravilloso, es un triángulo de revelación, de felicidad, de alegría, de bendición, que es como traer esa información del Espíritu Santo. Me piden que te hable un poco del Espíritu Santo. Voy a hablar un poco de eso. Cuando Jesucristo se estaba por retirar del planeta, les avisó, ¿no? En la última cena, les avisó en la última cena, eh, les avisó a los discípulos. Y me vino la imagen del cuadro de Dalí sobre la última cena, que lo tengo, puedo después compartirte la imagen, en la cual Dalí vio ese triángulo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? Les dijo, cuando yo me retire, cuando yo me vaya con el Padre, ¿no? Porque él se iba a ir con el Padre y así fue, se fue con el Padre a ocupar el espacio al lado del Padre, ¿no es cierto? Entonces, el trono al lado del Padre. Entonces, él avisó que cuando él se retirara, iba a llegar la energía del Espíritu Santo y que cuando llegara la energía del Espíritu Santo, iban a llegar todos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran esos dones? Uno de los dones eran las lenguas. Esto de las lenguas es controvertido porque, bueno, nos asusta, nos asusta, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la comprensión, porque así como ocurrió en la Torre de Babel, ¿qué pasó? Se generaron muchas lenguas y llegó, ¿no? Como el rayo destructor que aniquiló todo, y quedaron todas las lenguas dispersas y la falta, la imposibilidad de comunicación. Y cuando es una interpretación libre lo que estoy diciendo, ¿qué, qué podría ser, digamos, que el hecho de las lenguas en realidad implicara que esa incomunicación que se había generado en la multiplicación mira que me salió lenguas, en la multiplicación de lenguas de la Torre de Babel y la destrucción, ¿no? Que sucedió en ese momento, en base a eso, toda esa situación de lo que sucedió ahí, porque que tuvo que ver con un reseteo, después vamos a hablar otro día más de eso. Ahora, ¿qué pasaría? Es una hipótesis, que en realidad cuando hablan de que el Espíritu Santo va a traer las lenguas, la multiplicidad de lenguas, mi interpretación podría ser que lo que está sucediendo es que se va a favorecer la comprensión, la integración a través de otras vías, tal vez vías telepáticas, en las cuales pueden ser verbales o telepáticas, pero más que nada que van a permitir que podamos comunicarnos desde el corazón. Yo he tenido la experiencia cuando estaba con mi maestro en la India, que él hablaba, digamos, tuve la suerte de tener varias reuniones en pequeños grupos, entrábamos en la cámara donde él
digamos, hablaba con las personas, casi todos ahí sabían inglés, yo nada, ni una palabra en ese momento, y yo lo escuchaba en mi cabeza en español, igual que me pasaba cuando yo canalizaba, ¿no? Cuando les dije antes, yo canalizaba la información que él me enviaba, lo escuchaba en español, pero en ese momento, en ese mismo momento, él hablaba en inglés en voz alta y yo, es más, ni siquiera sé si hablaba en inglés, porque ahora tengo la duda, porque él, cuando daba sus discursos, él hablaba en un idioma de la India. Y ahí la gente lo traducía al inglés y lo traducía al español. Pero cuando entrábamos ahí, él hablaba en un idioma y yo en mi mente lo escuchaba en español. Lo escuchaba claramente en español, claramente. Bueno, me creerán o no me creerán, es problema de ustedes, no me importa si me creen o no, pero eso fue una experiencia que tiene que ver con esta cuestión de las lenguas. Bueno, hay otro don que tiene que ver con con el que el don es del Espíritu Santo, que tiene que ver con el don de sanación, con el don de traer la energía divina para sanar a otros. Hay un don que tiene que ver con la multiplicación de los panes, que es algo que estamos investigando desde el tema de trabajar con el tema de la prosperidad. Y hay muchos otros dones que vamos a hablar después en detalle en otro momento de los dones del Espíritu Santo. Y justamente todo esto que veníamos hablando de la conexión entre Jochma y Binah, la sabiduría y el entendimiento y la conciencia, forman parte de los dones del Espíritu Santo. Y la manifestación de lo que sucedió en ese momento, en lo concreto que está en la Biblia, es que en un momento los discípulos sintieron un viento muy fuerte que entraba en el espacio donde ellos estaban. Acuérdense de las construcciones de esa época, que eran pequeñas ventanas, no son los ventanales que hay ahora, y que entrara un viento fuerte por unas ventanas tan pequeñas, ¿no? Era algo especial. Y en ese momento es que ellos se ponen a hablar en lenguas, o sea que ahí es donde ellos perciben en ese momento al Espíritu Santo como un viento. Bueno, podemos seguir hablando más en detalle de esto otro día, pero quiero decir que el Espíritu Santo y los dones que otorga el Espíritu Santo están vinculados a la conexión entre la sabiduría, el entendimiento, la conciencia, la comprensión de la información que deviene desde la divinidad para traerlo a este planeta, para nuestra propia iluminación, despertar y acción también, ¿no? Porque eso después viene hacia la acción. Estos dones van a hacer que se puedan manifestar concretamente en el accionar, en poder sanarse a sí mismo, poder sanar a otros, en poder crear tu red de luz, en poder generar un progreso amoroso para vos y para todos. Entonces, todo esto está vinculado con toda esta información que está llegando ahora. Y lo que están diciendo, en lo que están trayendo desde el canal, es que esto está sucediendo ahora y que podemos reclamarlo, que podemos pedirlo, que podemos declarar amorosamente que somos capaces de aceptar estos dones, porque ya llegó el momento de que se cumplan todas esas profecías de lo que nos prometieron que podíamos hacer, que podíamos compartir, que podíamos enseñar, que podíamos aprender, que podíamos activar, que podíamos despertar, que podíamos reparar, sanar y sellar para que sea posible este nuevo momento tan hermoso que falta muy poco para que se abra por completo para todos nosotros y para todos y para todos, para todos, para todos, para todos. Así que recemos para que sea para todos. Aún los que todavía no entienden, no comprenden, no creen, no registran, no importa, porque la bendición ahora llega para todos, para todos, para todos. Gracias, gracias, gracias.